Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Remán Crítica. En el video de hoy, vamos a hablar sobre una película de acción y crimen que seguramente muchos ya conocen, pero que sigue generando opiniones divididas entre los fanáticos del género. Estoy hablando de Homefront, la película estrenada en 2013, protagonizada por Jason Statham. Esta película nos presenta la historia de un exagente de la DEA que intenta dejar atrás su pasado violento para vivir una vida tranquila junto a su hija en un pequeño pueblo. Pero, como suele pasar en este tipo de historias, la paz no dura mucho, y pronto se ve obligado a enfrentarse nuevamente a un mundo de criminales, drogas y violencia que creía haber dejado atrás. En este video no solo voy a hacer un resumen de la película, sino que también voy a compartir mi opinión personal. ¿Qué tan efectiva es la historia? ¿Cómo son las actuaciones? Especialmente la de Jason Statham y James Franco. Y si realmente vale la pena verla hoy en día, o si es una película más del montón dentro del género de acción. Así que si te gustan las películas de acción con protagonistas fuertes, conflictos familiares y mucho enfrentamiento, quédate hasta el final porque este análisis te puede interesar bastante. Y no olvides suscribirte a Remán Critica, dejar tu like y comentar qué opinas tú sobre esta película si ya la viste. Vamos con el video. La película Homefront, 2013, es un thriller de acción dirigido por Gary Fleder y protagonizado por Jason Statham, James Franco, Winona Ryder y Kate Bosworth. El guión, basado en una novela de Chuck Logan, combina elementos de drama familiar, crimen organizado y violencia, todo centrado en la historia de un exagente encubierto que intenta reconstruir su vida lejos de su pasado peligroso. A continuación, se presenta un resumen amplio de la trama y su desarrollo. La historia comienza presentando a Phil Broker, un exagente de la DEA que ha dejado atrás una carrera llena de operaciones encubiertas contra el narcotráfico. Tras una misión fallida que terminó con la muerte del hijo de un peligroso criminal, Broker decide retirarse del servicio activo. Con la intención de proteger a su hija Maddie y darle una vida tranquila, se muda a un pequeño pueblo rural en Luisiana. Este lugar parece ideal para empezar de nuevo. Es silencioso, alejado del caos urbano y con una comunidad aparentemente tranquila. Phil Broker intenta adaptarse a su nueva vida como padre soltero. Su hija Maddie es una niña inteligente, sensible y con habilidades de defensa personal que ha aprendido de su padre. La relación entre ambos es cercana, construida sobre la confianza y la experiencia compartida del pasado peligroso de Broker. A pesar de su deseo de vivir en paz, el protagonista no puede evitar mantener ciertas habilidades y precauciones propias de su antigua vida, lo que poco a poco se convierte en un factor clave en el desarrollo de la historia. El conflicto comienza a desarrollarse cuando Maddie tiene un altercado en la escuela, con un niño local que la molesta. Ella responde de forma agresiva, utilizando sus conocimientos de defensa, lo que provoca la atención de la escuela, y posteriormente, de los padres del niño. Este incidente, aparentemente menor, desencadena una cadena de eventos que atraerá la atención de personas peligrosas del pueblo. La madre del niño, preocupada por la situación, busca ayuda en su hermano Gator Bodine, interpretado por James Franco. Gator es un traficante de metanfetaminas que opera discretamente en la zona. Aunque al principio parece un hombre tranquilo y algo torpe, en realidad es una figura peligrosa con vínculos criminales. Al enterarse del conflicto escolar, Gator comienza a investigar a Broker y descubre su verdadera identidad como exagente de la DEA. Este hallazgo despierta su interés, ya que ve en Broker una amenaza potencial para sus operaciones ilegales. Gator decide entonces investigar más profundamente la vida de Broker. Al mismo tiempo, contacta a viejos conocidos del mundo criminal para obtener información. Pronto se revela que Broker no solo fue un agente de la DEA, sino que estuvo involucrado en la captura de importantes narcotraficantes, lo que lo convierte en un objetivo valioso para aquellos que buscan venganza o información. La situación se complica cuando Gator informa a un peligroso narcotraficante llamado Morgan Gator Bodine sobre la presencia de Broker en el pueblo. Este criminal había perdido a su hijo durante una operación en la que Broker estuvo involucrado, lo que intensifica el deseo de venganza. A partir de este momento, el pueblo aparentemente tranquilo comienza a convertirse en un escenario de tensión creciente. Mientras tanto, Broker empieza a notar que su vida ha sido expuesta. Su instinto le dice que el peligro se aproxima, aunque intenta mantener la calma para no alarmar a su hija. Sin embargo, la amenaza se vuelve inevitable cuando varios criminales comienzan a acercarse al pueblo para localizarlo. El pasado de Broker lo alcanza,
obligándolo a enfrentarse nuevamente a la violencia que intentó dejar atrás. Gator, viendo una oportunidad para beneficiarse, decide tomar control de la situación. Intenta negociar tanto con los criminales como con Broker, buscando obtener ventaja económica y poder dentro del negocio de drogas local. Sin embargo, su falta de experiencia en confrontaciones directas lo lleva a subestimar la peligrosidad de las personas involucradas. A medida que la tensión aumenta, Broker toma la decisión de proteger a su hija a toda costa. Se prepara para el conflicto, utilizando sus habilidades tácticas, reforzando la seguridad de su hogar y anticipando los movimientos de sus enemigos. El ambiente en el pueblo se vuelve cada vez más hostil, con enfrentamientos indirectos y vigilancia constante. Finalmente, la violencia estalla cuando los criminales enviados por el narcotraficante llegan al pueblo. Se produce una serie de enfrentamientos intensos entre Broker y los atacantes. Utilizando su experiencia como agente encubierto, Broker demuestra ser altamente eficiente en combate, eliminando amenazas con precisión y estrategia. Estas secuencias de acción reflejan su pasado y la dificultad de escapar completamente de él. Gator, por su parte, pierde el control de la situación. Su intento de manipular tanto a Broker como a los criminales fracasa, y comienza a darse cuenta de que ha despertado fuerzas que no puede manejar. Su carácter cobarde y oportunista lo coloca en una posición vulnerable, lo que contrasta con la determinación de Broker. En paralelo, Maddie se convierte en un símbolo de la motivación de su padre. Aunque es una niña, demuestra valentía y confianza en las habilidades de Broker, lo que refuerza el vínculo entre ambos. La protección de su hija es el motor principal de las acciones del protagonista durante toda la confrontación. El clímax de la película ocurre cuando Broker se enfrenta directamente a los responsables de la amenaza. En una serie de combates intensos, logra derrotar a los atacantes, utilizando tanto inteligencia táctica como fuerza física. El enfrentamiento final con los criminales vinculados al narcotráfico cierra el círculo del conflicto inicial, resolviendo la amenaza principal. Gator, al final, es confrontado por Broker. Su papel como intermediario y provocador lo convierte en uno de los responsables indirectos de la violencia. Aunque intenta salvarse manipulando la situación, su falta de control lo lleva a su caída. La resolución de su arco narrativo refleja la idea de que la ambición criminal sin experiencia ni ética conduce a la destrucción personal. Tras los eventos violentos, Broker logra asegurar la protección de su hija. Aunque el costo emocional y físico es alto, ambos sobreviven a la confrontación. El protagonista demuestra que, a pesar de su deseo de dejar atrás su pasado, su identidad como protector y luchador sigue siendo parte fundamental de quien es. La película concluye con una sensación ambigua. Por un lado, la amenaza inmediata ha sido eliminada y la familia ha sobrevivido. Por otro lado, queda claro que el pasado de Broker siempre será una parte de su vida, y que la violencia del mundo criminal puede reaparecer en cualquier momento. El intento de construir una vida pacífica se ve constantemente desafiado por las consecuencias de sus antiguas acciones. En resumen, Homefront es una historia que combina acción intensa con elementos de drama personal. Explora el conflicto entre el deseo de una vida tranquila y la imposibilidad de escapar completamente del pasado. A través del personaje de Phil Broker, la película muestra cómo la violencia y la responsabilidad pueden seguir a una persona incluso después de intentar dejar ese mundo atrás. La relación padre-hija actúa como el núcleo emocional de la historia, mientras que el entorno criminal sirve como catalizador del conflicto principal. La película Homefront, 2013, reúne a un elenco de actores conocidos de Hollywood que aportan estilos muy diferentes a una historia centrada en la violencia, la familia y el crimen organizado. Cada intérprete cumple una función clave dentro de la narrativa, no solo como parte de la trama, sino también como pieza emocional que define el tono del filme. El equilibrio entre acción intensa y drama personal depende en gran medida de las actuaciones, especialmente de Jason Statham, James Franco, Winona Ryder y Kate Bosworth, quienes interpretan personajes con motivaciones opuestas que chocan a lo largo de la historia. Jason Statham interpreta a Phil Broker, el protagonista absoluto de la película. Su papel es el de un exagente de la DEA que intenta vivir una vida tranquila junto a su hija después de abandonar un pasado violento. Statham, conocido por sus papeles en películas de acción, aporta al personaje una mezcla de dureza física y contención emocional.
Su trabajo en esta película se centra en mostrar a un hombre que ha aprendido a controlar su violencia, pero que aún la domina perfectamente cuando es necesario. A diferencia de otros personajes de acción más explosivos, Broker es silencioso, calculador y observador. Statham utiliza muy pocos gestos exagerados. Su actuación se basa en miradas firmes, movimientos controlados y una presencia constante de tensión interna. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Statham en Homefront es la relación con su hija en pantalla. A través de pequeñas interacciones, el actor transmite la vulnerabilidad del personaje sin perder su imagen de protector. No es un héroe tradicional invulnerable, sino un padre que intenta mantener su humanidad en medio de la violencia. En las escenas de acción, Statham destaca por su estilo realista de combate, evitando movimientos innecesarios y mostrando eficiencia táctica, lo que refuerza la idea de que su personaje es un profesional entrenado, no un luchador impulsivo. James Franco interpreta a Gator Bodine, uno de los antagonistas principales de la historia. Su personaje es un traficante de metanfetaminas que opera en el entorno rural donde se desarrolla la trama. El trabajo de Franco es particularmente interesante porque se aleja de sus roles más habituales. Aquí interpreta a un hombre aparentemente tranquilo, incluso algo torpe, pero con una personalidad manipuladora y peligrosa. Su actuación se caracteriza por una dualidad constante. Por un lado, muestra inseguridad y falta de control. Por otro, intenta proyectar autoridad dentro del mundo criminal. Franco construye a Gator como un villano poco convencional. No es un líder criminal poderoso desde el inicio, sino alguien que intenta ascender en un entorno peligroso sin tener la capacidad real para dominarlo. Su interpretación se basa en cambios de tono repentinos, momentos de nerviosismo y explosiones de arrogancia. Esta inestabilidad hace que el personaje sea impredecible, lo cual añade tensión a la historia. Además, Franco utiliza un lenguaje corporal desordenado, con movimientos nerviosos que reflejan la fragilidad interna del personaje. Winona Ryder interpreta a Cheryl Mott, la pareja de Gator y cómplice en sus actividades ilegales. Su papel es el de una mujer atrapada en un mundo criminal del que no parece tener el control total, pero en el que participa activamente. Ryder aporta una interpretación contenida, donde la frialdad emocional es un elemento central. Su personaje no es tan explosivo como el de Gator, sino más calculador y silencioso. Esto crea un contraste interesante dentro de la pareja criminal. El trabajo de Ryder se centra en transmitir ambición y frialdad sin necesidad de grandes gestos. Su personaje actúa como un apoyo estratégico para Gator, aunque en varios momentos se percibe que también tiene sus propios intereses. La actriz utiliza expresiones faciales sutiles para mostrar desconfianza, cálculo y desapego emocional. Esta interpretación ayuda a construir un ambiente de tensión constante, ya que nunca está claro hasta qué punto su personaje es leal o peligroso. Kate Bosworth interpreta a Cassie Bodine, la hermana de Gator y madre del niño que inicia el conflicto con la hija de Phil Broker. Su papel es fundamental, porque actúa como el punto de conexión entre el mundo familiar del pueblo y el mundo criminal que se desarrolla alrededor de su hermano. Bosworth interpreta a una mujer conflictiva, dependiente y emocionalmente inestable. Su personaje no es completamente malvado ni completamente inocente, sino alguien que toma decisiones impulsivas que desencadenan consecuencias graves. La actuación de Bosworth se basa en la vulnerabilidad emocional. Su personaje muestra preocupación por su hijo, pero al mismo tiempo, toma decisiones que lo ponen en peligro indirectamente al involucrar a su hermano en el conflicto escolar. La actriz transmite una sensación de desesperación y falta de control sobre su propia vida, lo que refuerza el tono dramático de la película. Su interpretación ayuda a mostrar cómo decisiones aparentemente pequeñas pueden desencadenar eventos violentos mayores. El resto del elenco de apoyo contribuye a construir el entorno del pueblo y a dar credibilidad al conflicto. Los actores secundarios interpretan a policías locales, criminales menores y habitantes del pueblo que reaccionan ante la llegada de la violencia. Aunque sus papeles no tienen tanto desarrollo individual, su presencia es importante para crear una sensación de comunidad realista. Estos personajes reflejan la idea de un lugar pequeño que se ve perturbado por fuerzas externas. Uno de los aspectos más destacados del conjunto actoral es la forma en que interactúan entre sí los diferentes estilos de interpretación. Jason Statham representa la contención y la precisión. James Franco aporta inestabilidad y caos.
Winona Ryder introduce frialdad estratégica y Kate Bosworth encarna la vulnerabilidad emocional. Esta combinación crea una dinámica equilibrada donde cada personaje impulsa el conflicto desde una perspectiva diferente. El director utiliza estas interpretaciones para construir una narrativa en la que el conflicto no depende solo de la acción física, sino también de las motivaciones internas de cada personaje. Por ejemplo, el enfrentamiento entre Broker y Gator no es solo físico, sino también psicológico. Statham y Franco representan dos formas opuestas de enfrentarse al poder, uno desde la disciplina y la experiencia, el otro desde la improvisación y la ambición descontrolada. En conjunto, el trabajo del elenco en Homefront es clave para sostener la historia. Aunque la película pertenece al género de acción, las interpretaciones aportan profundidad emocional a los personajes. Jason Statham ofrece una actuación sólida y contenida como protagonista. James Franco destaca por su capacidad de crear un villano inestable pero interesante. Winona Ryder aporta frialdad y ambigüedad moral, y Kate Bosworth añade el componente emocional que desencadena parte del conflicto. El resultado final es una película en la que los actores no solo interpretan roles funcionales dentro de la acción, sino que también construyen un mundo de tensiones personales, familiares y criminales. Cada uno aporta una pieza distinta al rompecabezas narrativo, haciendo que la historia funcione tanto en el nivel de entretenimiento como en el de drama humano. Homefront, 2013, es una película de acción con tintes de thriller criminal y drama familiar que intenta equilibrar dos mundos muy distintos, la violencia del narcotráfico y la vida íntima de un padre que busca proteger a su hija. Dirigida por Gary Fleder y protagonizada por Jason Statham, la película se apoya en una fórmula bastante conocida del cine de acción moderno. Un exagente o exmilitar que intenta vivir en paz, pero es obligado a volver a la violencia cuando su pasado lo alcanza. Aunque esta premisa no es nueva, la ejecución de la historia tiene momentos interesantes, junto con otros más predecibles que pueden afectar la experiencia general del espectador. Desde el punto de vista narrativo, la película sigue una estructura bastante clásica. Presenta al protagonista en su nueva vida tranquila, introduce un conflicto aparentemente menor que escala rápidamente y termina en una confrontación violenta con los antagonistas. Esta estructura funciona porque es clara y directa, pero al mismo tiempo limita la capacidad de sorpresa. El espectador que ya esté familiarizado con el género puede anticipar muchos de los giros argumentales, lo que reduce el impacto de algunas escenas. Uno de los puntos más fuertes de Homefront es la interpretación de Jason Statham como Phil Broker. Su actuación es consistente con el tipo de personajes que suele interpretar, pero aquí se percibe un esfuerzo por añadir una dimensión emocional más profunda. Broker no es solo un hombre violento, sino también un padre que intenta proteger a su hija de las consecuencias de su propio pasado. Statham logra transmitir esa dualidad de forma efectiva, especialmente en las escenas donde la calma aparente del personaje se rompe lentamente cuando detecta una amenaza. Su estilo de actuación, basado en la contención y la acción física precisa, encaja bien con el tono de la película. Sin embargo, uno de los aspectos más discutibles es que la película no profundiza demasiado en el desarrollo emocional del protagonista. Aunque se entiende su motivación, el guión no dedica suficiente tiempo a explorar su conflicto interno de forma compleja. Esto hace que el personaje funcione mejor como figura de acción que como retrato psicológico profundo. Aún así, dentro del género, cumple su función de manera efectiva. El villano interpretado por James Franco es otro elemento central de la película. Su personaje, Gator Bodine, es un traficante de drogas que vive en un entorno rural y que se ve arrastrado a una situación mucho más grande de lo que puede controlar. Franco ofrece una interpretación interesante porque no construye un villano tradicionalmente poderoso o intimidante desde el principio, sino un hombre inseguro, impulsivo y con una ambición desmedida. Esta elección hace que el personaje sea impredecible, lo cual añade tensión a varias escenas. No obstante, uno de los problemas del villano es que su evolución no siempre es coherente. En algunos momentos parece una figura cómica o torpe, mientras que en otros intenta proyectar una amenaza seria. Esta mezcla de tonos puede resultar irregular para algunos espectadores. A pesar de ello, Franco logra mantener el interés del personaje gracias a su energía y a su capacidad para cambiar rápidamente de actitud. Winona Ryder, en el papel de Cheryl, aporta un matiz diferente a la historia. Su personaje actúa como cómplice dentro del mundo criminal, pero también tiene una presencia más fría y calculadora.
Ryder, interpreta este papel con una contención que contrasta con la intensidad de otros personajes. Aunque su participación no es muy extensa, cumple una función importante dentro de la dinámica del conflicto, especialmente en la representación de las redes criminales que rodean al antagonista principal. Kate Bosworth, como Cassie, interpreta a un personaje que sirve como detonante inicial de la historia. Su papel es más emocional que estratégico, ya que es la madre del niño involucrado en el conflicto escolar que desencadena toda la cadena de eventos. Su interpretación transmite vulnerabilidad y confusión, aunque el guión no le da demasiado espacio para evolucionar. Esto hace que su personaje funcione más como catalizador narrativo que como figura completamente desarrollada. En cuanto a la dirección, Gary Fleder mantiene un estilo funcional y directo. La película no busca innovar visualmente, sino mantener un ritmo constante que permita avanzar la historia sin demasiadas interrupciones. Las escenas de acción están bien coreografiadas, aunque no destacan especialmente dentro del género. Se nota un enfoque en la claridad visual más que en la espectacularidad. Esto puede ser positivo para quienes prefieren un estilo más realista, pero puede resultar algo convencional para quienes buscan acción más estilizada o innovadora. El ritmo de la película es otro aspecto a considerar. En general, Homefront mantiene una progresión adecuada, sin grandes caídas de tensión, pero tampoco con momentos especialmente memorables fuera de sus escenas de acción principales. La transición entre el drama inicial y el conflicto violento está bien construida, aunque en algunos puntos la historia avanza de forma demasiado predecible. El espectador puede anticipar fácilmente cuándo la situación va a escalar, lo que reduce el impacto de la sorpresa. Uno de los elementos más interesantes de la película es la relación entre el entorno rural aparentemente tranquilo y la presencia del crimen organizado. Este contraste funciona bien como base temática, ya que muestra cómo la violencia puede infiltrarse en lugares que parecen seguros. Sin embargo, este tema no se explora con demasiada profundidad filosófica o social. La película lo utiliza más como contexto narrativo que como reflexión crítica. En términos de acción, Homefront ofrece lo que se espera de una película protagonizada por Jason Statham. Hay enfrentamientos cuerpo a cuerpo, persecuciones y momentos de tensión física bien ejecutados. Las escenas están diseñadas para ser claras y funcionales, sin excesivo uso de efectos visuales o cortes rápidos que dificulten la comprensión. Esto permite que el espectador siga la acción con facilidad, algo que es un punto positivo para quienes disfrutan del estilo más tradicional del género. Sin embargo, para quienes buscan innovación dentro del cine de acción, la película puede sentirse algo familiar. No introduce grandes novedades ni en la narrativa ni en la forma de representar la violencia. Esto no significa que sea una mala película, pero sí que se mantiene dentro de los límites de lo ya conocido. Otro aspecto importante es la construcción de la tensión. La película logra generar una sensación progresiva de amenaza a medida que el pasado del protagonista se acerca al presente. Este elemento está bien manejado en la primera mitad del filme, donde el peligro se siente creciente y constante. No obstante, en la segunda mitad, cuando el conflicto estalla completamente, la tensión se convierte más en acción directa que en suspense psicológico. El guión, escrito por Sylvester Stallone, tiene un enfoque bastante clásico del héroe solitario. Esto se refleja en la forma en que el protagonista enfrenta los problemas, de manera directa, sin depender demasiado de apoyo externo. Este enfoque refuerza la idea de resistencia individual, pero también limita la complejidad de las interacciones entre personajes. En cuanto al apartado emocional, la relación entre el padre y la hija es el núcleo más importante de la historia. Aunque no es extremadamente profunda, sí proporciona un motivo claro para las acciones del protagonista. La película utiliza esta relación como base moral, justificando la violencia del personaje como un medio de protección. Este tipo de estructura es común en el género, pero funciona adecuadamente dentro del contexto de la historia. Ahora bien, la gran pregunta es si Homefront vale la pena o no. La respuesta depende en gran medida de lo que el espectador busque. Si alguien espera una película de acción directa, con un protagonista fuerte, escenas de combate bien ejecutadas y una historia sencilla de seguir, entonces sí, la película es entretenida y cumple con su objetivo. No es una obra compleja ni pretende serlo. Su finalidad es ofrecer una experiencia de acción sólida y accesible. Por otro lado, si el espectador busca una historia profunda, innovadora o emocionalmente compleja, Homefront puede quedarse corta. Sus personajes, aunque funcionales,
no están completamente desarrollados en términos psicológicos, y su trama sigue una estructura bastante predecible. Esto hace que la experiencia sea más ligera que reflexiva. En conclusión, Homefront es una película correcta dentro de su género. No es una obra revolucionaria ni especialmente memorable en el panorama del cine de acción, pero tampoco es una producción débil. Su principal fortaleza está en la actuación de Jason Statham y en la ejecución clara de sus escenas de acción. Sus debilidades se encuentran en la falta de originalidad y en un desarrollo narrativo que no arriesga demasiado. ¿Vale la pena verla? Sí, especialmente si se disfruta del cine de acción moderno y de historias simples centradas en la supervivencia y la protección familiar. No es una película que deje una huella profunda, pero sí ofrece un entretenimiento sólido durante su duración. El apartado de VFX, efectos visuales, y CGI, imágenes generadas por computadora, en Homefront 2013, no es el elemento principal de la película, ya que se trata de un thriller de acción con un enfoque bastante realista. A diferencia de producciones de superhéroes o ciencia ficción, donde los efectos digitales dominan la pantalla, aquí los recursos visuales se utilizan de forma más discreta y funcional. Su objetivo no es impresionar con mundos irreales, sino reforzar la violencia, el entorno y la atmósfera del relato, sin romper la sensación de realismo. Desde el inicio, es importante entender que Homefront apuesta por una estética cruda y física. Esto significa que la mayoría de las escenas de acción están diseñadas para parecer prácticas, con el menor uso posible de CGI visible. Las peleas cuerpo a cuerpo, los disparos y las persecuciones están rodadas con técnicas tradicionales de cine de acción. Esto reduce la necesidad de efectos digitales complejos y hace que el uso de VFX se limite a correcciones invisibles o mejoras sutiles. Uno de los usos más comunes del CGI en esta película es la eliminación digital de elementos de seguridad o producción. Por ejemplo, en escenas de combate, es habitual que se utilicen efectos digitales para borrar cables de seguridad, protecciones o elementos del equipo técnico. Este tipo de VFX es invisible para el espectador, pero esencial para lograr tomas seguras sin comprometer la apariencia realista de la acción. En películas como esta, donde el combate físico es intenso, este tipo de ajustes digitales es muy común. Otro uso importante del CGI en Homefront está relacionado con los impactos de bala y la violencia. Aunque muchas de las explosiones y disparos se realizan con efectos prácticos como fogueos y sangre artificial, en algunos casos se recurre a efectos digitales para mejorar la visualización del impacto. Esto incluye la simulación de fragmentos, humo adicional, o pequeños ajustes en la trayectoria de los disparos. Sin embargo, estos efectos están diseñados para integrarse de forma natural con la imagen, sin llamar la atención del espectador. Las escenas de violencia más intensas también pueden incluir retoques digitales en la sangre o en las heridas. En lugar de depender completamente de CGI, la película combina maquillaje especial con pequeñas mejoras digitales para hacer que los resultados sean más impactantes. Este enfoque híbrido es típico del cine de acción moderno de presupuesto medio, donde se busca equilibrio entre realismo y eficiencia de producción. En cuanto a explosiones, Homefront utiliza principalmente efectos prácticos. Las explosiones reales en el set proporcionan una sensación de impacto físico que el CGI puro difícilmente puede igualar sin un presupuesto muy alto. Sin embargo, el CGI se utiliza en algunos casos para ampliar el alcance de estas explosiones, añadir humo adicional o extender digitalmente el entorno. Por ejemplo, si una explosión ocurre en un espacio limitado, los efectos digitales pueden ampliar el fuego o el escombro para que la escena se sienta más grande de lo que realmente fue filmada. El entorno del pueblo donde se desarrolla la historia también recibe pequeñas mejoras digitales. Aunque la mayoría de las locaciones son reales, el CGI puede utilizarse para eliminar elementos modernos no deseados, mejorar la continuidad visual o ajustar el cielo y la iluminación en ciertas tomas. Este tipo de trabajo es común en películas que buscan mantener una estética coherente, sin distracciones visuales. Otro aspecto interesante es el uso de VFX en las escenas de conducción y persecuciones. Aunque la película no depende fuertemente de grandes secuencias de vehículos, en los momentos en que aparecen coches en movimiento, el CGI puede intervenir para mejorar la seguridad y la fluidez de la escena. Esto incluye la extensión digital de carreteras, la corrección de fondos o la integración de vehículos en situaciones de riesgo sin poner en peligro a los actores.
En el caso de los tiroteos, uno de los elementos más importantes del VFX es la creación de los destellos de disparo. Aunque algunas armas utilizan efectos prácticos, muchos de los destellos visibles en pantalla son añadidos digitalmente en postproducción. Esto permite mayor control sobre la iluminación, la dirección del disparo y la sincronización con los efectos de sonido. Además, los impactos en superficies como paredes, madera o metal también pueden ser reforzados con efectos digitales para aumentar el realismo visual. La película también utiliza CGI para simular destrucción en ciertos entornos. Cuando hay escenas donde se rompen objetos o estructuras, el CGI ayuda a controlar cómo se fragmentan los elementos, especialmente cuando no es seguro o práctico hacerlo físicamente. Sin embargo, Homefront evita en gran medida la destrucción masiva digital, ya que su historia no lo requiere. Todo está más enfocado en espacios reducidos y conflictos personales. Un aspecto clave del trabajo de VFX en esta película es la invisibilidad. En producciones de este tipo, el mejor efecto visual es aquel que el espectador no nota. Si el CGI se percibe claramente, rompe la inmersión. Por eso, en Homefront, la mayoría de los efectos están diseñados para integrarse perfectamente con la fotografía real. La iluminación, las sombras y la textura de los objetos digitales están cuidadosamente ajustadas para que coincidan con las condiciones del rodaje. También es importante mencionar el uso del color grading, que aunque no es CGI directamente, forma parte del proceso de postproducción visual. La película utiliza una paleta de colores ligeramente apagada, con tonos fríos y terrosos, que refuerzan la sensación de ambiente rural y peligro oculto. Este ajuste digital ayuda a crear una atmósfera más tensa y coherente a lo largo de toda la historia. En términos de tecnología, Homefront pertenece a una etapa del cine donde el CGI ya era avanzado, pero no dominante en este tipo de películas de acción media. Esto significa que los efectos digitales se utilizan como apoyo, no como base principal. El enfoque sigue siendo práctico: rodar la mayor cantidad posible de escenas en cámara real y usar el CGI solo cuando es necesario para seguridad, corrección o mejora visual. En comparación con otras películas del mismo género, Homefront no busca competir en espectacularidad digital. No hay grandes ciudades destruidas ni criaturas digitales complejas. En su lugar, se enfoca en la violencia humana directa, lo que reduce la dependencia del CGI y hace que los efectos visuales sean más discretos pero funcionales. Un punto interesante es cómo el CGI ayuda a mantener el ritmo de la película sin interrumpir la acción. Al permitir correcciones rápidas en postproducción, se evitan repeticiones de escenas o riesgos innecesarios durante el rodaje. Esto hace que la producción sea más eficiente y que el resultado final sea más fluido. Sin embargo, también se puede decir que esta película no utiliza el CGI como elemento narrativo principal. Es decir, los efectos visuales no cuentan la historia por sí mismos, sino que solo la apoyan. Esto puede ser positivo para quienes prefieren un cine más realista, pero puede resultar menos impresionante para quienes buscan grandes espectáculos visuales. En conclusión, los VFX y CGI de Homefront están diseñados para ser funcionales, discretos y realistas. No buscan protagonismo, sino reforzar la narrativa y la acción sin distraer al espectador. Se utilizan principalmente para mejorar la seguridad del rodaje, corregir detalles visuales, añadir pequeños efectos de acción y mantener la coherencia estética de la película. Esto convierte a Homefront en un ejemplo de cómo el CGI puede usarse de forma inteligente y contenida dentro del cine de acción moderno. No es una película que destaque por sus efectos visuales espectaculares, pero sí por su enfoque realista, donde la tecnología digital sirve como herramienta invisible para hacer que la historia funcione de manera más efectiva. Homefront 2013 es una película que pertenece al género de acción y thriller criminal, protagonizada por Jason Statham y escrita por Sylvester Stallone. Como muchas producciones de este estilo, la película genera opiniones divididas, ya que combina elementos clásicos del cine de acción con un enfoque más personal, centrado en la familia y la supervivencia. A continuación se analizan de manera detallada los puntos positivos y negativos de la película, considerando su historia, actuaciones, dirección, ritmo y otros elementos importantes. Uno de los principales puntos positivos de Homefront es su protagonista, Jason Statham. Su interpretación de Phil Broker
es uno de los pilares que sostiene toda la película. Statham aporta su estilo característico de actuación. Un personaje frío, calculador, físicamente preparado y emocionalmente reservado. Sin embargo, en esta película también se muestra un lado más humano, especialmente en su relación con su hija. Este equilibrio entre acción y emoción hace que el personaje sea más interesante que en otras películas similares, donde interpreta roles más simples. Otro aspecto positivo es la coherencia del personaje principal. Phil Broker no es un héroe exagerado ni invencible en términos fantásticos, sino un exagente entrenado que intenta vivir en paz, pero que está preparado para la violencia si es necesario. Esta construcción hace que sus acciones sean creíbles dentro del contexto de la historia. El espectador puede entender sus decisiones, especialmente cuando se trata de proteger a su hija. La relación padre-hija es otro de los elementos más fuertes de la película. Aunque no es extremadamente profunda en términos de guión, sí funciona como el núcleo emocional de la historia. La motivación principal del protagonista no es la venganza ni el poder, sino la protección de su hija. Esto añade una capa emocional que eleva la película por encima de una simple historia de acción sin sentido. Las escenas entre ambos ayudan a suavizar el tono violento del filme. En cuanto a las escenas de acción, otro punto positivo es su claridad y realismo. A diferencia de muchas películas modernas que abusan de cortes rápidos y efectos visuales confusos, Homefront apuesta por coreografías más limpias y comprensibles. Esto permite que el espectador siga fácilmente lo que está ocurriendo en pantalla. Los enfrentamientos cuerpo a cuerpo se sienten más físicos y directos, lo que encaja bien con el estilo de Jason Statham. El villano interpretado por James Franco también es un elemento interesante. Aunque no es un antagonista tradicionalmente intimidante, su interpretación aporta un estilo diferente. Gator Bodin es un personaje inestable, impulsivo y ambicioso, lo que genera una sensación constante de imprevisibilidad. Esta falta de control lo hace peligroso de una manera distinta a los villanos clásicos del cine de acción. Otro punto positivo es la ambientación rural de la película. El escenario de un pequeño pueblo crea un contraste importante entre la tranquilidad aparente del lugar y la violencia que se desarrolla en secreto. Este tipo de entorno ayuda a generar tensión, ya que el espectador siente que el peligro puede surgir en cualquier momento, incluso en lugares que parecen seguros. La película también tiene un ritmo bastante fluido en su desarrollo. No se detiene demasiado en subtramas innecesarias y avanza de forma directa hacia el conflicto principal. Esto hace que sea fácil de seguir y mantiene el interés del espectador durante la mayor parte del tiempo. Para quienes disfrutan del cine de acción sin complicaciones, este ritmo es una ventaja. Otro aspecto positivo es la combinación de géneros. Homefront no es solo una película de acción, sino que también incluye elementos de drama familiar y crimen organizado. Esta mezcla le da cierta variedad y evita que sea completamente predecible en todo momento. Aunque no profundiza demasiado en cada género, logra un equilibrio funcional. Sin embargo, la película también tiene varios puntos negativos que afectan su impacto general. Uno de los principales es la falta de originalidad en su historia. La premisa del exagente que intenta vivir en paz, pero es arrastrado nuevamente a la violencia, es muy común en el cine de acción. Esto hace que gran parte de la trama sea predecible para el espectador que ya conoce el género. Otro punto negativo es el desarrollo limitado de algunos personajes secundarios. Aunque hay buenos actores en el reparto, muchos de ellos no tienen suficiente espacio para evolucionar o mostrar profundidad. Personajes como Cassie, o incluso algunos antagonistas, no están completamente desarrollados, lo que reduce el impacto emocional de sus acciones. El villano, aunque interesante en algunos aspectos, también presenta inconsistencias. Su personalidad cambia entre momentos de inseguridad y decisiones impulsivas sin una evolución clara. Esto hace que en ocasiones no sea completamente creíble como amenaza principal. Además, su motivación no está explorada con suficiente profundidad, lo que debilita su papel dentro de la historia. Otro aspecto negativo es que la película no arriesga demasiado en su narrativa. Sigue una estructura muy tradicional, sin intentar innovar dentro del género. Esto hace que sea segura, pero también algo predecible. Los giros argumentales son limitados, y el espectador puede anticipar fácilmente cómo se desarrollará el conflicto. En cuanto al drama familiar, aunque es un elemento importante, no está completamente explotado. La relación entre el padre y la hija podría haber sido más profunda emocionalmente. En algunos momentos,
parece que la película se centra más en la acción que en desarrollar verdaderamente el vínculo entre ambos personajes. También se puede señalar que algunos diálogos son bastante simples o poco memorables. El guión cumple su función básica de avanzar la historia, pero no destaca por su riqueza narrativa o frases impactantes. Esto hace que la película dependa más de la acción que de la conversación o el desarrollo verbal. Otro punto débil es la falta de tensión constante en algunos momentos. Aunque hay escenas de peligro, en otras partes la película pierde un poco de intensidad antes de volver a la acción. Esto crea pequeños altibajos en el ritmo emocional que pueden afectar la inmersión del espectador. El personaje de Gator, interpretado por James Franco, también puede ser visto como una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. Aunque su comportamiento impredecible añade interés, su falta de estabilidad tonal puede hacer que algunas escenas se sientan inconsistentes. En algunos momentos, parece más un personaje caricaturesco que un villano completamente serio. En términos de dirección, la película es funcional pero no especialmente destacable. Gary Fleder cumple con presentar una historia clara y visualmente coherente, pero no introduce elementos visuales innovadores o especialmente memorables. Esto hace que la película sea correcta, pero no sobresaliente desde el punto de vista cinematográfico. Otro aspecto negativo es que el impacto emocional de la violencia no siempre está bien explorado. Aunque hay escenas intensas, la película no siempre muestra las consecuencias psicológicas profundas de los eventos, especialmente en el protagonista. Esto reduce el peso dramático de algunos momentos importantes. A pesar de estos defectos, Homefront sigue siendo una película entretenida dentro de su género. Su mayor fortaleza es que cumple exactamente con lo que promete: acción directa, un protagonista fuerte y una historia sencilla de seguir. No intenta ser algo que no es, lo que puede ser positivo para ciertos espectadores. En conclusión, los puntos positivos de Homefront incluyen la actuación sólida de Jason Statham, la claridad en las escenas de acción, la relación padre-hija como núcleo emocional, el villano impredecible y el ritmo fluido de la narrativa. Estos elementos hacen que la película sea entretenida y funcional dentro del género de acción. Por otro lado, sus puntos negativos son la falta de originalidad, el desarrollo limitado de personajes secundarios, un villano inconsistente, diálogos simples y una exploración emocional algo superficial. Estos factores impiden que la película destaque realmente dentro del cine de acción moderno. En definitiva, Homefront es una película equilibrada pero no excepcional. Funciona bien como entretenimiento, especialmente para los fanáticos de Jason Statham o del cine de acción directo, pero no logra dejar una huella profunda ni innovar dentro de su género. Homefront, 2013, es una película de acción protagonizada por Jason Statham, que aunque no fue un gran éxito en taquilla, logró una recepción moderada y tuvo una vida comercial interesante a través de su distribución internacional y su rendimiento en el mercado de medios domésticos. A continuación, se presenta un análisis detallado del desempeño en taquilla de la película, su contexto comercial, su estrategia de lanzamiento y cómo funcionó posteriormente en formatos de home media como DVD, Blu-ray y plataformas digitales. Para entender el rendimiento en taquilla de Homefront, es importante considerar primero su presupuesto. La película fue una producción de tamaño medio dentro del cine de acción de Hollywood. No se trataba de un blockbuster con grandes efectos visuales ni un proyecto de estudio de gran escala, sino de una película diseñada para ser rentable con una inversión controlada. Este tipo de producciones suelen depender mucho del rendimiento internacional y del mercado de video doméstico para recuperar su inversión y generar beneficios. En su estreno en cines, Homefront tuvo un desempeño moderado en Estados Unidos. Su recaudación en el mercado doméstico no fue especialmente alta en comparación con otras películas de acción protagonizadas por Jason Statham. A pesar de contar con un actor reconocido dentro del género, la película no logró convertirse en un fenómeno de taquilla. Esto se debió en parte a la fuerte competencia en el momento de su estreno y también a que su propuesta no era especialmente innovadora dentro del género, lo que limitó su atractivo masivo. Sin embargo, el panorama cambia cuando se observa su rendimiento internacional. Como muchas películas de acción protagonizadas por Statham, Homefront tuvo una mejor acogida en mercados extranjeros. El cine de acción con protagonistas físicos y narrativas simples suele funcionar bien en territorios fuera de Estados Unidos, ya que la barrera del idioma es menor y la acción es un lenguaje universal. En este sentido,
la película logró compensar parte de su rendimiento doméstico con ingresos internacionales más sólidos. A nivel global, Homefront consiguió superar su presupuesto, lo que la convirtió en una producción financieramente viable, aunque no en un gran éxito. No alcanzó cifras de blockbuster, pero sí logró recuperar la inversión y generar beneficios moderados para el estudio. Este resultado es común en películas de acción de rango medio, donde el objetivo no es romper récords de taquilla, sino asegurar rentabilidad a través de múltiples mercados. Otro factor importante en el desempeño en taquilla fue la estrategia de marketing. La promoción de Homefront se centró principalmente en Jason Statham como figura principal. Su imagen como estrella de acción fue el eje de la campaña publicitaria, destacando escenas de combate, tensión y conflicto familiar. Sin embargo, la campaña no logró diferenciar completamente la película de otras historias similares del género, lo que pudo haber limitado su impacto en el público general. El boca a boca también tuvo un papel relevante. La película recibió opiniones mixtas, lo que influyó en su permanencia en cartelera. Aunque algunos espectadores disfrutaron de la acción directa y la interpretación de Statham, otros consideraron que la historia era predecible y poco innovadora. Este tipo de recepción mixta suele afectar el rendimiento sostenido en salas de cine, ya que reduce el impulso de repetición de audiencia. En términos de competencia, Homefront se enfrentó a otras producciones de acción y entretenimiento familiar que captaron parte de la atención del público. En el cine comercial, el momento del estreno es crucial, y cuando una película no se destaca claramente en originalidad o espectáculo visual, puede verse desplazada por títulos más llamativos. A pesar de su desempeño moderado en taquilla, la película encontró una segunda vida importante en el mercado de home media. El lanzamiento en DVD y Blu-ray permitió que Homefront llegara a un público más amplio que no la había visto en cines. Este tipo de distribución es especialmente relevante para películas de acción, ya que muchos espectadores prefieren ver este género en casa. El formato Blu-ray ofreció una mejor experiencia visual y sonora, lo que ayudó a resaltar las escenas de acción y los detalles de producción. Aunque la película no depende en gran medida de efectos visuales complejos, la calidad de imagen en alta definición permitió apreciar mejor la fotografía, la coreografía de combate y la atmósfera rural del filme. El sonido también juega un papel importante, especialmente en las escenas de disparos y enfrentamientos físicos. El mercado de DVD siguió siendo relevante en el momento del lanzamiento de Homefront, especialmente en regiones donde el acceso a plataformas digitales aún no era dominante. Las ventas físicas contribuyeron significativamente a la recuperación de ingresos de la película. Este tipo de distribución suele ser clave para producciones que no alcanzan grandes cifras en taquilla, ya que permite extender su ciclo de vida comercial. Además del formato físico, Homefront también tuvo presencia en plataformas digitales de alquiler y compra. Este modelo de distribución permitió que la película siguiera generando ingresos después de su paso por cines y tiendas físicas. El cine de acción suele funcionar bien en este tipo de plataformas, ya que los espectadores buscan entretenimiento directo y accesible, sin necesidad de ir al cine. Otro aspecto importante del rendimiento en home media es que estas plataformas permiten a la película encontrar nuevas audiencias con el tiempo. Muchas personas descubren este tipo de producciones años después de su estreno, lo que prolonga su relevancia comercial. En el caso de Homefront, esto ayudó a mantener su presencia dentro del catálogo de películas de acción de Jason Statham. El lanzamiento en home media también incluyó contenido adicional como escenas detrás de cámaras, entrevistas con el elenco y material promocional. Estos extras suelen ser atractivos para los fanáticos del género o del actor principal, ya que ofrecen una mirada más profunda al proceso de producción. Aunque no son el principal factor de venta, contribuyen a aumentar el valor del producto físico. En términos de rendimiento global a largo plazo, Homefront se considera una película rentable dentro de su categoría, aunque no sobresaliente. Su modelo de negocio se basó en una combinación de taquilla internacional, ventas físicas y distribución digital. Este tipo de estrategia es común en películas de acción de presupuesto medio, donde el éxito no depende de un solo mercado, sino de múltiples fuentes de ingreso. También es importante mencionar que la participación de Jason Statham en la película ayudó a mantener su valor comercial en el mercado de home media. Su nombre es una marca reconocida dentro del cine de acción, lo que garantiza un nivel constante de interés por parte de los espectadores. Esto hace que incluso películas que no fueron grandes éxitos en cines
sigan teniendo demanda en formato doméstico. En comparación con otras películas del mismo año, Homefront no se posiciona como una de las más exitosas, pero sí como una producción estable dentro del catálogo de acción de su época. No logró destacar en premios ni en reconocimiento crítico amplio, pero cumplió su función comercial dentro de su segmento. En conclusión, el desempeño de Homefront en taquilla fue moderado, con un resultado doméstico discreto y un rendimiento internacional que ayudó a equilibrar su inversión. No fue un gran éxito cinematográfico, pero tampoco un fracaso. Su verdadera fortaleza comercial se encontró en el mercado de home media, donde DVD, Blu-ray y plataformas digitales extendieron su vida útil y generaron ingresos adicionales importantes. En conjunto, Homefront es un ejemplo de cómo una película de acción de presupuesto medio puede no dominar la taquilla, pero aún así ser rentable gracias a una distribución diversificada y al atractivo constante de su estrella principal en el mercado global. La música y el BGM, Background Music o música de fondo, de Homefront 2013, juegan un papel importante en la construcción del ambiente de la película, aunque no son elementos que busquen protagonismo como ocurre en otros filmes más estilizados o épicos. En este caso, la banda sonora está diseñada para acompañar la narrativa de acción, reforzar la tensión emocional y subrayar los momentos clave sin distraer al espectador de la historia principal. El trabajo del compositor y el uso del sonido en general están orientados hacia un enfoque funcional, sobrio y coherente con el tono realista del filme. El compositor de la música de Homefront es Mark Isham, un músico reconocido por su trabajo en cine y televisión, especialmente en películas dramáticas, thrillers y producciones con carga emocional. Isham es conocido por su capacidad de crear atmósferas sonoras que no necesariamente destacan por ser ruidosas o excesivas, sino por su sutileza y su habilidad para acompañar la narrativa sin dominarla. En Homefront, este estilo encaja perfectamente con la historia de un exagente que intenta vivir en paz, pero es arrastrado nuevamente a la violencia. Desde el inicio de la película, la música de Isham establece un tono contenido y ligeramente melancólico. El objetivo no es crear una sensación de acción inmediata, sino construir un ambiente de calma tensa. Este tipo de composición es importante porque refleja el estado del protagonista, un hombre que intenta dejar atrás su pasado violento, pero que vive con la constante posibilidad de que ese pasado regrese. La música acompaña esta dualidad entre tranquilidad y peligro. Uno de los aspectos más destacados del BGM es el uso de sonidos ambientales mezclados con instrumentos suaves. En lugar de depender de grandes orquestaciones o temas heroicos, la banda sonora utiliza texturas musicales discretas, como cuerdas suaves, piano y sintetizadores ambientales. Esto permite que la música se integre de forma natural con el entorno visual de la película, especialmente en las escenas que muestran el pueblo rural donde vive el protagonista. A medida que la historia avanza y el conflicto comienza a intensificarse, la música también evoluciona. El BGM se vuelve más oscuro y tenso, utilizando ritmos más marcados y tonos más graves. Sin embargo, incluso en los momentos de mayor acción, la música no se vuelve excesivamente dominante. Isham mantiene un equilibrio entre intensidad y control, evitando que la banda sonora sobrecargue las escenas. En las secuencias de acción, la música cumple una función muy específica: aumentar la tensión sin distraer del impacto visual. En lugar de usar temas heroicos o explosivos, el compositor opta por patrones rítmicos repetitivos y sonidos de baja frecuencia que generan una sensación de urgencia. Esto es especialmente efectivo en escenas de persecución o enfrentamientos, donde el sonido de las armas y los efectos de acción tienen prioridad. Uno de los elementos interesantes del trabajo musical en Homefront es cómo se utiliza el silencio. En varias escenas importantes, la música desaparece por completo o se reduce al mínimo, permitiendo que el sonido ambiental y los efectos de acción tomen protagonismo. Este uso del silencio es una herramienta poderosa en el cine, ya que aumenta la tensión y hace que los momentos de impacto sean más efectivos. El tema principal de la película no es un motivo musical fuerte o fácilmente reconocible, sino más bien una serie de variaciones emocionales que aparecen en diferentes momentos. Esto refleja el enfoque general de la banda sonora. No busca crear una identidad musical muy marcada, sino adaptarse a las necesidades narrativas de cada escena. En las escenas más emocionales, especialmente aquellas relacionadas con la hija del protagonista,
la música adopta un tono más suave y melódico. Aquí se utilizan principalmente piano y cuerdas ligeras para transmitir vulnerabilidad y conexión emocional. Estos momentos musicales ayudan a reforzar el núcleo emocional de la historia, que es la relación entre padre e hija. Sin embargo, la música nunca cae en el sentimentalismo excesivo. Incluso en las escenas más emotivas, Isham mantiene una cierta contención, evitando que la banda sonora manipule demasiado las emociones del espectador. Esto encaja con el tono general de la película, que busca ser realista y directa. Otro aspecto importante del BGM es su función en la construcción del suspenso. En las escenas donde el peligro se aproxima, la música utiliza progresiones lentas y repetitivas que generan una sensación de inquietud. Este tipo de composición es muy común en thrillers, ya que ayuda a mantener al espectador en un estado de alerta constante. En cuanto a la mezcla de sonido, la película combina cuidadosamente la música con efectos de sonido, como disparos, pasos, puertas y ambiente natural. El objetivo es crear una experiencia inmersiva, donde la música no compita con los efectos, sino que los complemente. Esto es especialmente importante en una película de acción, donde los sonidos físicos tienen un papel crucial en la narrativa. El estilo de Mark Isham en esta película se puede describir como minimalista dentro del contexto del cine de acción. No intenta crear grandes piezas orquestales ni temas épicos, sino más bien una atmósfera constante que respalde la historia. Este enfoque es coherente con su carrera, ya que suele trabajar en películas donde la emoción se construye de forma sutil. En comparación con otras películas de acción del mismo periodo, Homefront tiene una banda sonora menos agresiva y más introspectiva. Mientras que muchas producciones del género utilizan música potente y dominante para acompañar la acción, aquí se opta por una estrategia más discreta. Esto puede ser positivo para quienes prefieren un enfoque más realista, pero puede resultar menos memorable para quienes buscan temas musicales icónicos. Un punto importante es que la música no intenta definir a los personajes de forma explícita, mediante leitmotivs fuertes o reconocibles. En lugar de eso, el BGM se centra en el estado emocional general de las escenas. Esto significa que la música está más ligada a la situación que a los personajes individuales. En las escenas de mayor violencia, la música se reduce significativamente o se vuelve muy tenue. Esto permite que el impacto de la acción se sienta más crudo y directo. En lugar de suavizar la violencia con música épica, la película la presenta de forma más realista, lo que refuerza su tono serio. El uso de sintetizadores también es relevante en la banda sonora. Estos sonidos ayudan a crear una atmósfera moderna y ligeramente fría, lo que encaja con el tema del crimen organizado y la tensión constante. No es una banda sonora completamente orquestal, sino una mezcla de elementos tradicionales y electrónicos. Otro elemento destacable es cómo la música ayuda a estructurar el ritmo de la película. En los momentos de transición, el BGM actúa como un puente entre escenas, manteniendo la continuidad emocional. Esto evita que la película se sienta fragmentada y ayuda a mantener un flujo narrativo constante. En términos de impacto general, la banda sonora de Homefront no es el elemento más recordado de la película, pero sí cumple su función de manera efectiva. No busca ser protagonista, sino soporte. Esto es coherente con el tipo de historia que se cuenta, donde la atención está puesta en la acción y los personajes más que en la música. También es importante mencionar que el trabajo de Isham contribuye a la identidad tonal de la película. Sin la música, muchas escenas perderían parte de su tensión o su carga emocional. Aunque es discreta, la banda sonora es esencial para mantener la atmósfera de peligro constante. En conclusión, el BGM y la música de Homefront, compuestos por Mark Isham, se caracterizan por un enfoque minimalista, funcional y atmosférico. La banda sonora no busca destacar por su espectacularidad, sino por su capacidad de acompañar la narrativa de forma sutil y efectiva. Utiliza cuerdas suaves, piano, sintetizadores y silencios estratégicos para reforzar la tensión, la emoción y el realismo de la historia. El estilo de Mark Isham en esta película se puede describir como minimalista dentro del contexto del cine de acción. No intenta crear grandes piezas orquestales ni temas épicos, sino más bien una atmósfera constante que respalde la historia. Este enfoque es coherente con su carrera, ya que suele trabajar en películas donde la emoción se construye de forma sutil. En comparación con otras películas de acción del mismo periodo, Homefront tiene una banda sonora menos agresiva
y más introspectiva. Mientras que muchas producciones del género utilizan música potente y dominante para acompañar la acción, aquí se opta por una estrategia más discreta. Esto puede ser positivo para quienes prefieren un enfoque más realista, pero puede resultar menos memorable para quienes buscan temas musicales icónicos. El final de Homefront 2013 es la culminación de una historia de acción, crimen y protección familiar en la que el protagonista, Phil Broker, interpretado por Jason Statham, se ve obligado a enfrentar nuevamente su pasado violento para salvar a su hija y sobrevivir a la amenaza del mundo criminal que lo rodea. El desenlace de la película combina acción intensa, resolución de conflictos personales y el cierre de varias líneas narrativas que se han ido construyendo a lo largo de la historia. Para entender el final, es importante recordar que el conflicto principal se ha ido intensificando desde el inicio de la película. Phil Broker intenta vivir una vida tranquila en un pequeño pueblo junto a su hija, pero su identidad como exagente de la DEA lo convierte en un objetivo cuando un grupo de criminales descubre su presencia. Gator Bodine, interpretado por James Franco, es el personaje que activa toda la cadena de eventos al revelar la identidad de Broker a narcotraficantes peligrosos. En el tramo final de la película, la situación llega a su punto máximo cuando los criminales deciden atacar directamente a Broker. Este momento marca el inicio del clímax, donde la historia deja de ser un conflicto oculto y se convierte en una confrontación abierta. La tensión acumulada durante toda la película explota en una serie de enfrentamientos violentos. Antes del enfrentamiento final, Broker se prepara para proteger a su hija. Este es uno de los elementos centrales del desenlace, ya que su motivación no es la venganza ni el poder, sino la supervivencia de su familia. La película enfatiza constantemente que su prioridad es mantener a salvo a Maddie, lo que convierte cada decisión en una cuestión de protección personal, más que de agresión. Cuando los criminales llegan al entorno del protagonista, se desata una secuencia de acción en la que Broker utiliza todas sus habilidades como exagente de la DEA. Estas escenas muestran su capacidad táctica, su entrenamiento en combate y su sangre fría bajo presión. No actúa de forma impulsiva, sino estratégica, eliminando amenazas de manera eficiente y controlada. El enfrentamiento final no es solo físico, sino también simbólico. Representa el choque entre el intento de una vida pacífica y la imposibilidad de escapar completamente del pasado. Broker se ve obligado a regresar al tipo de violencia que intentaba dejar atrás, lo que refuerza el tema central de la película. El pasado siempre encuentra la forma de regresar. En paralelo, el personaje de Gator Bodine también enfrenta su propio desenlace. Gator, que ha intentado manipular tanto a Broker como a los criminales para su beneficio personal, pierde completamente el control de la situación. Su ambición y falta de experiencia lo colocan en una posición vulnerable cuando los eventos se salen de su dominio. Durante el clímax, Gator se convierte en un personaje cada vez más desesperado. Su intento de mantenerse relevante dentro del conflicto criminal fracasa, ya que no tiene la capacidad ni la fuerza para controlar a las personas con las que ha intentado negociar. Esto lo lleva a una caída inevitable dentro de la historia. El enfrentamiento entre Broker y los criminales enviados por el narcotraficante es el punto más intenso del final. Estas escenas están diseñadas para mostrar la superioridad táctica del protagonista, quien utiliza su experiencia para sobrevivir y neutralizar a sus enemigos. Cada movimiento está basado en entrenamiento y precisión, lo que contrasta con la violencia desorganizada de sus oponentes. A medida que la acción avanza, la película refuerza la idea de que Broker no es un héroe tradicional, sino alguien que actúa por necesidad. No disfruta de la violencia, pero la utiliza como herramienta de protección. Esto hace que el final tenga un tono más realista dentro del género de acción. En el desenlace, también se resuelve la amenaza principal contra la familia del protagonista. La hija de Broker, Maddie, aunque no participa directamente en la acción, es el centro emocional de toda la secuencia final. Su seguridad es el objetivo principal que guía todas las decisiones del protagonista durante el clímax. La película muestra cómo Broker logra protegerla mientras se enfrenta a múltiples atacantes. Este equilibrio entre acción y protección familiar es lo que define el tono del final. No es solo una secuencia de combate, sino también una demostración de la motivación emocional del personaje. En el momento decisivo, Broker logra derrotar a los principales responsables del ataque. La resolución del conflicto se da a través de su habilidad superior en combate y su conocimiento del mundo criminal. Esto cierra el círculo de su pasado como agente de la DEA,
ya que utiliza exactamente las mismas habilidades que intentaba dejar atrás. El final también implica la derrota del entorno criminal que había sido activado por Gator. Aunque no todos los personajes secundarios tienen un cierre profundo, la estructura general del conflicto se resuelve con la eliminación de la amenaza directa contra Broker y su hija. Después de la confrontación, el tono de la película cambia, la violencia disminuye y se introduce una sensación de alivio, aunque no completamente de paz absoluta. Esto es importante, porque el final no presenta una resolución completamente optimista, sino más bien realista. Uno de los elementos clave del cierre es la idea de que el pasado de Broker no desaparece por completo. Aunque ha sobrevivido al ataque, queda implícito que su vida siempre estará marcada por su historia como agente de la DEA. La violencia forma parte de su identidad, aunque intente alejarse de ella. El personaje de Gator también recibe un cierre dentro de esta estructura. Su destino refleja las consecuencias de la ambición sin control y la falta de preparación en el mundo criminal. Su caída simboliza cómo las personas que intentan manipular situaciones peligrosas, sin comprensión real de las consecuencias, terminan perdiendo el control. El final no busca ser excesivamente emocional ni dramático en exceso, sino mantener el tono general de la película, directo, funcional y centrado en la acción. No hay grandes discursos ni resoluciones filosóficas profundas, sino una conclusión basada en la supervivencia y la eliminación de la amenaza. Otro aspecto importante del final es la relación entre padre e hija. Aunque no se presenta de forma excesivamente sentimental, se refuerza la idea de que su vínculo es lo que motiva todas las acciones del protagonista. La supervivencia de Maddie es el eje central de toda la historia. El desenlace también deja una sensación de continuidad implícita. Aunque la amenaza inmediata ha sido eliminada, el mundo en el que vive Broker sigue siendo peligroso. Esto significa que su historia no es completamente cerrada en términos emocionales, aunque sí lo es en términos narrativos principales. En los últimos momentos de la película, se percibe una mezcla de alivio y advertencia. Alivio porque el peligro ha sido neutralizado, y advertencia porque el pasado violento del protagonista sigue existiendo como parte de su vida. Este tipo de final es común en el cine de acción moderno, donde la victoria no siempre significa una paz total. En conclusión, el final de Homefront es una combinación de acción intensa, resolución de conflictos y cierre emocional moderado. Phil Broker logra proteger a su hija y eliminar la amenaza criminal que lo perseguía, pero al mismo tiempo se confirma que su pasado violento no puede ser completamente eliminado. El desenlace refuerza los temas principales de la película: la protección familiar, la imposibilidad de escapar completamente del pasado y la naturaleza inevitable de la violencia en la vida de ciertos personajes. Es un final coherente con el tono general del filme, que apuesta por el realismo dentro del género de acción y evita resoluciones excesivamente idealizadas. Además de su trama principal, sus personajes y su acción, Homefront 2013 tiene varios elementos adicionales que ayudan a entender mejor su construcción como película, su estilo dentro del cine de acción moderno y su lugar dentro de la filmografía de sus actores principales. Aunque muchas veces se la recuerda solo como una película más de Jason Statham, en realidad hay varios aspectos interesantes detrás de su producción, su enfoque narrativo, su tono y su forma de representar la violencia y la familia. Uno de los puntos adicionales más importantes es el tipo de historia que Homefront intenta contar dentro del género de acción. No se trata únicamente de una película de enfrentamientos físicos, sino de una historia que mezcla el drama familiar con el crimen organizado. Este tipo de combinación es bastante común en el cine moderno de acción, pero en este caso está enfocada en un entorno rural, lo que le da un tono diferente al habitual. En lugar de grandes ciudades o escenarios internacionales, la historia se desarrolla en un pueblo pequeño, lo que crea una sensación de aislamiento y vulnerabilidad. Este entorno rural es un elemento clave que muchas veces pasa desapercibido. El pueblo no solo sirve como escenario, sino también como símbolo de aparente tranquilidad. Al principio parece un lugar seguro, lejos del caos del mundo criminal, pero poco a poco se revela como un espacio donde también existe la violencia, aunque de forma más oculta. Esta dualidad refuerza el mensaje de la película. La violencia no está limitada a las grandes ciudades, sino que puede aparecer en cualquier lugar. Otro aspecto interesante es la forma en que la película maneja el tema de la identidad del protagonista. Phil Broker no es presentado solo como un exagente de la DEA, sino como alguien que intenta reconstruir su vida.
Esto introduce una reflexión sobre si una persona puede realmente escapar de su pasado. La película sugiere que, aunque alguien intente cambiar de vida, sus acciones anteriores pueden volver a alcanzarlo en cualquier momento. En este sentido, Homefront se conecta con una tradición de películas donde el protagonista es un ex profesional de la violencia que busca una vida tranquila, pero es forzado a regresar a su antigua vida. Este tipo de narrativa funciona porque explora la tensión entre paz y violencia, y entre lo personal y lo profesional. En el caso de esta película, el conflicto se intensifica por la presencia de su hija, que se convierte en el centro emocional de la historia. Otro elemento adicional importante es el tono general de la película. Homefront no intenta ser una película ligera, ni tampoco una obra excesivamente oscura. Mantiene un equilibrio entre acción directa y drama contenido. No hay grandes momentos de humor, ni tampoco un enfoque extremadamente deprimente. Este tono intermedio hace que la película sea accesible para un público amplio, aunque también puede hacer que no destaque especialmente en ningún extremo. En cuanto a la construcción de los personajes, uno de los aspectos adicionales que vale la pena mencionar es cómo cada personaje representa una actitud diferente frente al crimen y la violencia. Phil Broker representa el control y la disciplina. Gator representa el caos y la ambición desorganizada. Cheryl representa la frialdad calculadora, y Cassie representa la impulsividad emocional. Esta variedad de personalidades ayuda a crear un mundo narrativo más completo, aunque no todos los personajes están desarrollados con la misma profundidad. Otro punto interesante es la representación del crimen en la película. A diferencia de otras historias, donde el crimen organizado se muestra como una estructura altamente sofisticada, en Homefront se presenta de forma más local y desorganizada. El tráfico de drogas no está controlado por grandes organizaciones internacionales, sino por redes pequeñas en un entorno rural. Esto hace que la amenaza se sienta más cercana y menos abstracta. La película también se puede analizar desde el punto de vista de su estructura narrativa clásica. Sigue un patrón muy reconocible: introducción del protagonista en un entorno tranquilo, aparición de un conflicto menor, escalada progresiva del peligro y confrontación final. Este tipo de estructura es efectiva porque permite que el espectador entienda fácilmente la historia, pero al mismo tiempo puede resultar predecible para quienes están familiarizados con el género. Un elemento adicional que muchas veces se pasa por alto es el papel de la hija del protagonista como símbolo narrativo. Maddie no es solo un personaje secundario, sino que representa la razón por la que el protagonista intenta cambiar su vida. Ella simboliza la posibilidad de una vida normal, libre de violencia, aunque esa posibilidad se ve constantemente amenazada. Esto convierte su personaje en un punto emocional constante dentro de la historia. También es importante mencionar el estilo visual de la película. Aunque no es una producción con un enfoque visual muy innovador, sí utiliza una estética bastante realista. La iluminación natural, los escenarios reales y la ausencia de efectos visuales exagerados contribuyen a crear una sensación de autenticidad. Esto ayuda a que la historia se sienta más cercana a la realidad, aunque siga siendo una obra de ficción. Otro aspecto adicional es el ritmo narrativo. Homefront no es una película extremadamente rápida, ni tampoco lenta. Mantiene un ritmo medio que permite desarrollar tanto la acción como los momentos de tensión. Este tipo de ritmo es común en películas de acción de presupuesto medio, donde el objetivo es equilibrar entretenimiento y narrativa, sin depender exclusivamente de escenas espectaculares. La película también puede ser analizada en términos de su representación de la masculinidad dentro del cine de acción. Phil Broker encarna un tipo de masculinidad basada en la protección, la disciplina y el autocontrol. No es un personaje impulsivo ni emocionalmente inestable, sino alguien que actúa de manera calculada. Este tipo de personaje es típico en el cine de acción moderno, donde el héroe no solo es fuerte físicamente, sino también emocionalmente reservado. Otro punto interesante es la forma en que la película utiliza la violencia. La violencia en Homefront no es estilizada ni exagerada, sino relativamente cruda y directa. Esto ayuda a reforzar la idea de que las acciones tienen consecuencias reales. No se trata de una violencia espectacular, sino funcional dentro de la historia. En cuanto a la recepción general, la película no fue considerada una obra innovadora dentro del género, pero sí una producción sólida para los fanáticos del cine de acción. Esto es importante porque muestra que su objetivo no era redefinir el género, sino ofrecer una experiencia entretenida y coherente.
También se puede mencionar el papel de Jason Statham dentro del cine de acción en general. Homefront es un ejemplo más de su estilo característico. Personajes silenciosos, físicamente preparados y emocionalmente controlados. Esta consistencia en su carrera ha hecho que el público asocie su imagen con un tipo específico de cine de acción. Otro elemento adicional es la relación entre acción y drama. Aunque la película tiene muchas escenas de combate, estas siempre están motivadas por razones emocionales o narrativas. No hay acción gratuita, sino que cada enfrentamiento está conectado con la protección de la familia o la supervivencia del protagonista. En conclusión, más allá de su historia principal, Homefront puede entenderse como una película que explora temas como la imposibilidad de escapar del pasado, la protección familiar, la violencia en entornos cotidianos y la lucha entre la vida tranquila y el mundo criminal. Su enfoque realista, su estructura clásica y su combinación de acción y drama la convierten en una obra funcional dentro del cine de acción moderno. Aunque no es una película revolucionaria, sí es un ejemplo claro de cómo el cine de acción puede combinar elementos emocionales y físicos para crear una experiencia entretenida y coherente. Su valor no está en la innovación, sino en la ejecución de una fórmula bien conocida, que sigue siendo efectiva para el público que disfruta de este tipo de historias. Sin embargo, sí existen varios puntos de debate, críticas y discusiones en torno a su producción, su guión, su representación de la violencia, su tono, y algunos elementos del detrás de cámaras que generaron opiniones divididas entre críticos y espectadores. Estas controversias no son explosivas en el sentido tradicional, pero sí interesantes para entender cómo fue recibida la película y por qué no logró consolidarse como un título destacado dentro del género de acción. Uno de los primeros puntos de discusión fue la percepción de que Homefront es una película demasiado genérica dentro del cine de acción moderno. Muchos espectadores y críticos señalaron que la historia sigue una fórmula muy repetida. Un exagente o exsoldado que intenta vivir en paz, pero es arrastrado nuevamente a la violencia por criminales locales. Este tipo de estructura ha sido utilizado en múltiples películas, lo que llevó a la crítica de que Homefront no aportaba nada realmente nuevo al género. Aunque esto no es una controversia en el sentido estricto, sí generó un debate sobre la falta de originalidad en Hollywood durante ese periodo. Otro punto de discusión fue el guión escrito por Sylvester Stallone. Aunque Stallone es una figura respetada en el cine de acción, algunos críticos consideraron que el guión de Homefront era demasiado simple y predecible. Se comentó que los personajes no tenían suficiente profundidad y que la historia dependía demasiado de clichés del género. Esto generó opiniones divididas, ya que mientras algunos valoraban la claridad y el estilo clásico del guión, otros lo veían como una falta de ambición narrativa. También se debatió sobre el tono de la película. Homefront intenta combinar drama familiar con violencia criminal, pero algunos espectadores sintieron que el equilibrio entre ambos elementos no siempre era consistente. En ciertos momentos, la película se inclina más hacia la acción, mientras que en otros, intenta introducir emociones familiares sin desarrollarlas completamente. Esta falta de equilibrio fue señalada como una debilidad estructural, lo que generó discusiones sobre si la película sabía exactamente qué tipo de historia quería contar. En relación con el personaje de Gator Bowden, interpretado por James Franco, también surgieron opiniones encontradas. Algunos consideraron que el personaje era interesante por su comportamiento inestable y su falta de control, mientras que otros pensaron que su representación era inconsistente, oscilando entre lo cómico y lo peligroso. Esta dualidad generó debates sobre si el villano estaba bien construido, o si era una mezcla de tonos que no terminaba de funcionar. Otro aspecto que generó cierta discusión fue la representación de la violencia en la película. Aunque no es excesivamente gráfica en comparación con otros filmes del género, Homefront muestra violencia directa y realista en varias escenas. Algunos críticos consideraron que esta violencia estaba justificada dentro del contexto narrativo, ya que el protagonista es un exagente de la DEA enfrentando criminales. Sin embargo, otros opinaron que la película no reflexionaba lo suficiente sobre las consecuencias emocionales de esa violencia, lo que la hacía parecer más funcional que crítica. También hubo comentarios sobre la forma en que se retrata el entorno rural. Algunos análisis señalaron que el pueblo en el que se desarrolla la historia es presentado como un lugar aparentemente tranquilo, pero lleno de actividad criminal oculta. Esto generó discusiones sobre si la película exageraba la idea de que incluso los lugares pequeños están llenos de peligro.
o si simplemente utilizaba este entorno como recurso narrativo. En cuanto al casting, aunque Jason Statham fue generalmente bien recibido en su papel, algunos críticos argumentaron que su personaje no ofrecía nada diferente a otros roles que ha interpretado en su carrera. Esto generó una discusión más amplia sobre la repetición de fórmulas en las películas de acción protagonizadas por él. No se trató de una controversia negativa fuerte, pero sí de una observación recurrente en varias críticas. Otro punto interesante de debate fue el papel de los personajes femeninos. Algunos análisis señalaron que los personajes de Kate Bosworth y Winona Ryder no estaban completamente desarrollados y servían principalmente como apoyo narrativo para los personajes masculinos. Esto generó discusiones sobre la representación de las mujeres en películas de acción centradas en protagonistas masculinos, especialmente en historias donde la familia es un elemento central. También hubo cierto debate sobre el ritmo de la película. Mientras algunos espectadores apreciaron su estructura directa y sin complicaciones, otros sintieron que la historia avanzaba de forma demasiado predecible y sin suficientes sorpresas. Esto llevó a opiniones divididas sobre si el ritmo era una fortaleza o una debilidad, dependiendo del tipo de espectador. En el ámbito de la producción, no hubo grandes conflictos públicos reportados, pero sí se comentó que la película pasó por ajustes en su desarrollo para adaptarse mejor al mercado del cine de acción contemporáneo. Esto es común en producciones de este tipo, donde se busca maximizar el atractivo comercial. Sin embargo, algunos críticos interpretaron esto como una razón por la cual la película se sentía segura y poco arriesgada. Otro aspecto que generó debate fue la relación entre el protagonista y su hija. Aunque este vínculo es el núcleo emocional de la historia, algunos consideraron que no estaba explorado con suficiente profundidad. Se percibió que la película utilizaba esta relación más como motivación narrativa que como desarrollo emocional real, lo que llevó a críticas sobre la superficialidad del drama familiar. También hubo discusiones sobre el uso de clichés del cine de acción. Elementos como el exagente retirado, el villano local involucrado en drogas, la escalada de violencia tras un incidente menor y el enfrentamiento final directo son estructuras muy conocidas. Esto llevó a la percepción de que Homefront no intentaba innovar dentro del género, sino simplemente repetir fórmulas ya establecidas. En algunos análisis más amplios del cine de acción de esa época, Homefront fue utilizada como ejemplo de cómo muchas producciones se apoyaban en estrellas de acción como Jason Statham para asegurar ventas, incluso si la historia no ofrecía elementos narrativos especialmente originales. Esto generó una discusión más amplia sobre la industria del cine de acción y su dependencia de fórmulas repetitivas. También se habló del equilibrio entre realismo y entretenimiento. Aunque la película intenta mantener un tono relativamente realista en sus escenas de acción, algunos espectadores sintieron que ciertos momentos seguían siendo demasiado convenientes narrativamente, lo que rompía ligeramente la inmersión. Otro punto de discusión fue la falta de impacto duradero de la película en el género. A diferencia de otras películas de acción que se convierten en referentes o generan franquicias, Homefront no logró consolidarse como una obra destacada. Esto llevó a la idea de que, aunque es una película competente, no dejó una huella significativa en el cine de acción contemporáneo. En términos de recepción crítica, la película tuvo opiniones mixtas. Algunos valoraron su sencillez y su enfoque directo, mientras que otros la consideraron poco ambiciosa. Esta división contribuyó a que la película no alcanzara un estatus más alto dentro del género. En conclusión, aunque Homefront no está rodeada de grandes controversias escandalosas, sí ha generado múltiples debates sobre su guión, su falta de originalidad, la construcción de sus personajes, su representación de la violencia y su lugar dentro del cine de acción moderno. Estas discusiones reflejan más bien críticas estructurales y narrativas que conflictos externos o polémicas de producción. La película es vista por algunos como un entretenimiento sólido dentro de una fórmula conocida, mientras que otros la consideran un ejemplo de cómo el cine de acción puede volverse repetitivo cuando no arriesga lo suficiente. En ese sentido, las controversias de Homefront están más relacionadas con su recepción crítica y su análisis dentro del género que con escándalos reales o problemas detrás de cámaras. Más allá de la trama, los personajes y la acción, hay elementos relacionados con su contexto cultural, su estilo narrativo, su construcción de tensión, su lugar dentro de la carrera de sus actores y su impacto en el público que vale la pena explorar con más profundidad.
Uno de los aspectos adicionales más interesantes es cómo la película encaja dentro de la evolución del cine de acción de los años 2000 y principios de los 2010. En esa época, muchas películas del género comenzaron a alejarse de los héroes exageradamente invencibles de décadas anteriores y se acercaron a personajes más humanos, aunque todavía altamente entrenados. Homefront sigue esta tendencia, presentando a Phil Broker como un hombre competente, pero no invulnerable. Esto ayuda a que el espectador sienta que la violencia tiene consecuencias reales, incluso si la historia sigue siendo claramente de entretenimiento. Otro elemento importante es la manera en que la película utiliza el concepto de vida oculta. El protagonista intenta esconder su pasado como agente de la DEA, pero ese pasado no desaparece realmente. Este tema es común en muchas historias de acción, pero en Homefront se presenta de forma bastante directa. El pasado no es solo una memoria, sino una amenaza activa que puede volver en cualquier momento. Esto refuerza la idea de que ciertas identidades no pueden borrarse completamente. También es interesante observar cómo la película construye su tensión de forma progresiva. No empieza con acción intensa, sino con una vida aparentemente normal. A partir de ahí, introduce pequeños conflictos que van escalando. Este tipo de estructura es importante porque permite que el espectador pase de la calma al caos de forma gradual. El contraste entre la tranquilidad inicial y la violencia posterior hace que los momentos de acción tengan más impacto. En términos de atmósfera, Homefront utiliza mucho el silencio y la calma antes de la tormenta. Las escenas en el pueblo suelen ser tranquilas, con ritmo lento, lo que contrasta fuertemente con los momentos de combate. Este contraste es una herramienta narrativa que ayuda a reforzar la sensación de peligro cuando finalmente ocurre la violencia. Otro punto adicional es la representación del héroe protector. Phil Broker no es un personaje que busca conflicto, sino alguien que reacciona cuando su familia está amenazada. Este tipo de protagonista es muy común en el cine de acción moderno, porque permite justificar la violencia como algo defensivo. La película refuerza constantemente esta idea. Broker no inicia la violencia, pero es extremadamente eficiente cuando debe responder a ella. También es relevante cómo la película trata la idea de la corrupción en entornos pequeños. Aunque no se muestra una gran organización criminal global, sí se presenta un sistema local de drogas y crimen que afecta directamente a la comunidad. Esto hace que la amenaza se sienta más cercana al espectador, ya que no se trata de un enemigo distante, sino de algo que puede existir en cualquier entorno cotidiano. Otro aspecto interesante es la forma en que la película utiliza el conflicto escolar como detonante de toda la historia. Un problema aparentemente pequeño entre niños termina escalando hasta convertirse en un conflicto violento entre criminales y un exagente. Este tipo de estructura narrativa muestra cómo pequeños eventos pueden desencadenar consecuencias mucho mayores, algo que es común en thrillers, pero aquí está especialmente marcado. En cuanto a la construcción del villano, más allá de su interpretación, es importante notar que Gator representa un tipo de criminal improvisado, no un líder sofisticado. Esto contrasta con otros villanos del cine de acción que suelen ser altamente organizados. Aquí, el crimen se muestra más caótico, impulsivo y local, lo que refuerza el tono más terrenal de la película. También se puede analizar la película desde el punto de vista del conflicto moral. Aunque el protagonista actúa como una figura de protección, sigue utilizando violencia extrema para resolver los problemas. Esto plantea una pregunta implícita. ¿Hasta qué punto la violencia está justificada cuando se usa para proteger a otros? La película no responde directamente a esta cuestión, pero la presenta como parte de su estructura narrativa. Otro elemento adicional es la forma en que el guión utiliza la información del pasado del protagonista como herramienta narrativa. En lugar de revelar todo desde el principio, la película va mostrando poco a poco detalles de su antigua vida como agente. Esto ayuda a construir misterio y a reforzar la idea de que el personaje tiene un pasado peligroso que otros pueden explotar. En términos de ritmo emocional, la película alterna entre momentos de tensión y momentos de calma familiar. Estas pausas permiten que el espectador respire entre escenas de acción, pero también refuerzan la importancia de la vida familiar del protagonista. Sin estos momentos más tranquilos, la historia sería solo una sucesión de enfrentamientos sin carga emocional. Otro punto importante es la relación entre el protagonista y el entorno. El pueblo no es solo un escenario, sino una parte activa de la historia. Sus habitantes, sus dinámicas y su aparente normalidad
contribuyen a crear un contraste con la violencia que se desarrolla debajo de la superficie. Esto refuerza la idea de que el peligro puede existir incluso en lugares que parecen seguros.